después de la clase, pero ¿qué más se puede hacer? Hoy continuamos con el tema que iniciamos la clase pasada, ¿vale? La clase pasada vimos cómo hay una estructura grande, pero que a su vez la subestructura, en este caso las organelas, tienen una composición similar, ¿vale? De tal manera que pueda ser como cambiable una porción de membrana por otra porción, dígase por ejemplo del aparato de Golgi o del retículo endoplásmico, cuando sea necesario generar la secreción o la excreción de una molécula que sea recién sintetizada y pues pueda salir de la célula, ya que la membrana no puede perder su integridad. Entonces una de las formas es precisamente generando que la porción de... Entonces, como decía, la idea de que toda la estructura pueda integrarse con una vesícula es precisamente para evitar que se genere una fuga o una ruptura. Todo espacio que se pueda generar en la membrana plasmática va a servir como un intercambio de fluidos, un intercambio que digas en este caso un solvente, que sería agua, o un intercambio de iones, o un intercambio de proteínas, que ya sería un intercambio mayor, lo que se puede generar cada vez que haya una apertura o una abertura o que se rompa la membrana. De hecho, uno de los mecanismos que tiene el sistema inmune, que yo creo que ya han de haber visto en al menos de un bosquejo general cuando ven inmunología, es precisamente generar perforaciones en la membrana para, digamos, de esa forma dañar esa permeabilidad selectiva que tiene, ¿vale? Entonces, ¿cómo está compuesta esa membrana? Ya la han visto 1, 2, 3, 4 veces. La membrana está compuesta principalmente por dos capas, ¿vale? Dos capas que tienen un comportamiento amfipático por una estructura que está dada principalmente por los fosfolípidos, que tienen esa característica. Esta característica de que tienen una parte que es polar, que está dada principalmente por ese grupo fosfato que está unido al lípido, y la parte evidentemente hidrofóbica, que está dada principalmente por esa cola de lípido que tiene cada una de las estructuras, ¿sí? Lo que les da la característica de que se atrae esas dos estructuras, esas colitas por decirlo así, y se juntan generando que las partes hidrofílicas queden hacia los extremos, lo cual es conveniente para que pueda interactuar con el medio interno y el medio extracelular, ¿vale? Está dada principalmente por lo que son los fosfolípidos, un 75-80%, dependiendo de la literatura. En algunos lados describen 75, otros inclusive describen un porcentaje mayor, seguido de colesterol y de glucolípidos, que simplemente son los lípidos que están unidos a carbohidratos, ¿vale? Estos carbohidratos vamos a ver un poquito más adelante, y en inmunología también lo van a ver bastante, que van a generar lo que sería el glucocáliz, y eso va a tener una funcionalidad un poquito más compleja. ¿Listo? Entonces la idea es que se pueda generar una capa que tenga un centro que es, por decirlo así, impermeable a cualquier carga polar, y unos extremos que puedan interactuar con diferentes cargas y que a su vez puedan interactuar con un medio acuoso. ¿Listo? Ahora la vimos también en la clase pasada, en donde vamos a tener una serie de proteínas, ¿sí? Unas proteínas que van a estar a un lado de la membrana, que la vamos a conocer como unas proteínas periféricas, y tenemos otras que son integrales, que son proteínas que van a ocupar un espacio transmembrana, es decir, que van a permitir atravesar de un extremo al otro de la membrana, y a su vez, inclusive se menciona en algunas literaturas que estas proteínas también tendrían una estructura que les permite como tener una característica anfipática similar a la que tienen los glucolípidos o los fosfolípidos que están en esta membrana. De esa manera pues le permite mantenerse, como lo describen en algunas partes también, como en un mar, que es lo que se describe ese mar, y eso lo denominan como mosaico fluido, que asemejan la membrana celular con un mar, y lo que habrían en la superficie serían como pequeñas estructuras flotantes, lo cual van a ser las proteínas que están periféricas, y a su vez unas estructuras que van a ser parte y que van a estar fijas, es decir, como boyas cuando están en el mar, que esas están fijas independientemente del movimiento que se genere en la membrana, ellas permanecen fijas en un lugar, teniendo en cuenta que la membrana no es una superficie quieta. No sé, ustedes cuando vieron biología celular
también les mencionaron que la membrana tiende a generar un ciclo de movimiento y que está constantemente rotando alrededor de la célula. Dependiendo del tipo de célula, va a tener una cierta frecuencia de movimiento en las cuales puede rodear completamente o dar vuelta una estructura alrededor de la célula y volver, ¿sí? Ese constante movimiento asemeja el movimiento de las olas en el mar o el movimiento del agua en la superficie marina. Por eso lo denominan así, como si fuese una estructura marina con unos agregados que van a estar en la superficie, y eso lo denominan como mosaico fluido. Y a su vez, lo que se evidencia que está en la parte externa, principalmente vamos a ver un montón de carbohidratos que van a conformar lo que vamos a... Uy, creo que no está funcionando muy bien. Lo que va a generarse o que se denomina posteriormente como glucocáliz. ¿Cuál es la característica y por qué de pronto hay más glucocáliz afuera que adentro? Cáliz, o por qué creen que de pronto esto puede generar, qué funcionalidad puede tener ese glucocáliz. Sí, como la señalización. ¿Qué más? Sirve como barrera de protección. Sí, evidentemente. Medio de difusión también por estar en la sustancia celular. ¿Cómo? Medio de difusión por estar en la sustancia celular. Más que de difusión, lo que generaría son, las principales van a ser señalización. Primero, porque es que el carbohidrato, cuando decimos medios de difusión, estaríamos hablando de que nos va a servir como comunicación, ¿sí? Los carbohidratos, digamos, salvo algunas poquitas excepciones que van a haber en inmunología, tienen como esta funcionalidad. Realmente las funcionalidades principales que tienen los carbohidratos van a ser: la primera, para el reconocimiento celular. Cuando ustedes lo ven en inmunología, van a ver que hay estructuras proteicas que tienen segmentos de carbohidratos y otros segmentos proteicos que son variables, que van a servir como identificación para una estructura, es decir, que pueden servir como reconocimiento. Tenemos estructuras que van a favorecer la adhesión. Hay ciertas estructuras de carbohidratos que van a permitir la adhesión de una célula y otra con otra en un tejido específico, como lo vieron de pronto cuando estaban en histología. No sé si en histología vieron los tipos de unión intercelular en un tejido, que había una unión con hendidura, unas uniones con canales, había unas uniones que estaban hechas por proteínas, unas uniones que facilitaban la adhesión de una célula y otra a través de carbohidratos. Y la protección, en este caso la protección es porque recuerden que los carbohidratos tienden a generar la atracción de estructuras que tengan una carga opuesta, y a su vez agua, siempre van a tender a generar una atracción de una pequeña superficie acuosa alrededor del carbohidrato, lo cual le favorece como una pequeña protección a la estructura celular. Sobre todo lo vamos a ver, y lo debieron de pronto ver también en histología, cuando ven los eritrocitos. Los eritrocitos deben pasar muchas veces por capilares de un diámetro que inclusive es mucho menor al diámetro del eritrocito, es decir, se debe doblar, se debe plegar para poder atravesar y pasar hacia el otro extremo, hacia el otro lado del capilar, y de esa manera va a entrar en un proceso de fricción. Entonces este glucocáliz va a disminuir esa fricción, y puede generarle una barrera de protección para que no se dañe la integridad de la estructura, en este caso de la membrana plasmática, al pasar por estas estructuras más pequeñas. Y ahora viene la parte relevante de la clase de hoy, y es que dentro de las membranas integrales vamos nosotros a ver que muchas de estas proteínas, de la membrana de las proteínas integrales, vamos a ver que muchas de estas proteínas tienden a generar una funcionalidad muy relevante al momento de la comunicación celular. Es decir, vamos a hablar de comunicación como si fuese el intercambio de una sustancia con otra. ¿Listo? Entonces, al momento de generar un intercambio de la membrana para posteriormente favorecer, bien sea mantener un medio interno con unas características específicas o generar un cambio eléctrico en la membrana al momento de una despolarización. Entonces, para que se dé estos cambios, si sabemos que la membrana tiene unas características de una permeabilidad selectiva, es decir, no todo pasa. ¿Qué puede pasar por la membrana directamente sin ningún canal? Algunos lípidos, sí, algunas grasas, colesterol puede pasar. El azúcar. No, el azúcar es una molécula muy grande y aunque tiene una polaridad baja, normalmente por el tamaño, en algunas ciertas estructuras podría llegar a pasar, pero normalmente la mayor parte del tiempo requiere de un canal.
requiere una estructura proteica que lo van a conocer ustedes pues como gluco. ¿Qué otra cosa creen ustedes que sí puede pasar y que es necesario, que tiene lógica que deba pasar? Electrolito. El agua puede pasar, no. El oxígeno y el dióxido de carbono. Es necesario que el oxígeno, o sea, que la membrana tenga la permeabilidad selectiva, pero que a su vez permita el paso de oxígeno y dióxido de carbono, ya que el uno es necesario completamente para el metabolismo aerobio y el otro es producto final del metabolismo y por ende su acumulación pues no favorece al medio interno celular y por ende estos dos o que estos dos puedan generar un intercambio favorece ampliamente a la célula. Cuando veamos fisiología de intercambio gaseoso, vamos a ver también que pues obviamente este intercambio va a favorecer la conservación de unas presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono que se van a tener a nivel arterial, a nivel venoso, a nivel tisular, a nivel capilar y a nivel alveolar. ¿Listo? Entonces por eso es importante. ¿Qué otra cosa creen ustedes que pueda pasar? La urea puede pasar. Y en general, más que todo eso, digamos, esta es como una de las pocas moléculas que pueden pasar. La gran mayoría de los electrolitos y los iones, como tienen una carga, se hacen polares. Entonces, estas estructuras que tienen una carga, que son polares, dígase que sean positivas o digan que sean negativas, no van a poder pasar la estructura de la membrana y por ende requieren unos canales. Entonces, vamos a tener cómo las proteínas nos pueden servir como medios de transporte, en este caso convirtiéndose en canales iónicos, en unas proteínas transportadoras, unos que son receptores, otros que van a ser pues digamos unas estructuras enzimáticas, pero esas las vamos a sacar a un lado y nos vamos a quedar con los canales iónicos, los transportadores y que es lo que nomás nos va a interesar en esta clase. ¿Qué diferencia puede tener un canal iónico de un transportador? ¿Que el canal siempre está abierto? Depende. Vamos a ver que hay canales iónicos que tienen unos periodos que tienen una puerta y que solamente se van a abrir cuando lleguen a un voltaje específico, ¿sí? Y eso lo vamos a conocer como canales dependientes de voltaje. ¿Qué más? Pero es válida, digamos, los canales tienden a alternarse entre abierto y cerrado y tienen una permeabilidad constante siempre y cuando esté abierto. ¿Qué más? ¿La especificidad? ¿Ah? ¿La especificidad? Son específicos ambos, tanto los canales como los transportadores. La energía que tienen para activarse ¿Cuál requiere energía? el canal. ¿Seguro? Hay canales dependientes de voltaje, sí, pero el canal iónico puede requerir energía en ciertas funciones específicas de algunas estructuras, pero normalmente el canal, si está abierto, va a hacer una cosa, y es que va a favorecer un gradiente o eléctrico o químico, y para esto no necesita energía, simplemente que esté abierto o cerrado. Si el canal está abierto, va a haber un flujo de mayor a menor concentración, o un flujo dependiendo de la electronegatividad o de un ambiente positivo o uno negativo, y una carga negativa va a tender a irse al lado positivo y una carga positiva al lado negativo, buscando cómo balancear las cargas, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cambio, los transportadores, sí, algunos pueden ser mediados por energía directa, es decir, que van a consumir energía, y ahí vamos a entrar en lo que serían unas bombas que vamos a conocer como bombas. La más conocida es la bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? ¿Qué intercambia? Sodio de dónde hacia dónde y potasio de dónde hacia dónde. Sodio se va y el potasio. ¿Cuál? Sodio se va y el potasio ingresa a la célula. El sodio sale y el potasio ingresa. ¿Cuántos sodios y cuántos potasios? Creo que Dos. Al revés, salen 3 y entran 2. ¿Listo? Entonces, eso es necesario que lo tengamos ahorita claros todos, ¿vale? Los canales van a favorecer un flujo a favor de su gradiente de concentración o químico, y los transportadores sí van a variar. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso de energía y dependiendo de si son transportadores solamente de un ion o si van a ser cotransportadores
o contratransportadores, o como lo describen en algunos lados como symporter y antiporter. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí, que se me olvidó mostrarlos, pero igual no, es el tipo de estructuras que están viendo. De hecho, ahí les soplaba. Mira, los canales iónicos mantienen una permeabilidad, el transportador requiere de un cambio configuracional para poder generar un transporte específico que puede ser a favor o en contra de su gradiente, pero requiere el cambio de configuración. Y el tercero, los receptores, que eso ya lo han visto bastante en biología molecular y bioquímica, yo creo que vieron hartos receptores. Las enzimas, que esas se encuentran hacia un solo lado. Luego vendríamos los conectores, que serían las estructuras de las que les mencionaba hace un momento. Y por último, los marcadores de inmunidad, que serían... Creo que hasta ahí. Y por último, los marcadores de inmunidad, que es un esquema parecido al que estaba el último, que ese lo van a ver bastante en inmunología. ¿Listo? Y ahora, entonces, la permeabilidad de la membrana vamos a tenerla, que puede ser permeable a moléculas no polares, evidentemente, ya las mencionamos, impermeables a moléculas grandes o moléculas polares. Entre esas, pues, carbohidratos o estructuras aminoácidos son estructuras muy grandes que no van a poder pasar, ¿vale? Y obviamente, pues, también las que tengan algún tipo de polaridad, como lo mencionamos hace un momento, bien sea que sean negativas o positivas, no van a poder pasar. Los canales iónicos tienden a ser selectivos, igual que los transportadores, porque van a transportar solamente la molécula para la cual funcionan adecuadamente. Sin embargo, en algunas literaturas ustedes van a encontrar que algunos canales de sodio pueden filtrarse a veces en ese canal algunas iones de potasio, o inclusive en algunos describen algunos de calcio. Sin embargo, solamente en lo que más se menciona más que todo es que en algunos canales de sodio se pueden pasar algunos de potasio. ¿Listo? Sin embargo, son como muy pocas excepciones en las que se describen, pero en la gran mayoría de literatura se describe como selectivos o muy selectivos. ¿Vale? La endocitosis finalmente es un mecanismo parecido al que vimos la vez pasada del desplazamiento mediano, lo vamos a ver ahorita al final de la clase, pero en ese simplemente lo que va a hacer es una invaginación de la estructura, en este caso de la membrana celular, que va a ingresar la molécula completa o inclusive un organismo más pequeño completo, y eso lo vamos a conocer como fagocitosis. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de hoy? Que conozcamos qué es un gradiente. Entonces vamos a tener un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico, que en muchos momentos, cuando vayamos viendo, a medida que vayamos avanzando, vamos a conocerlos como gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese gradiente eléctrico, cuando lo sumamos a un gradiente de concentración, vamos a ver unas fórmulas en donde vamos a ver que se genera una cosa que se llama gradiente motriz o una fuerza motriz, que es la que va a permitir ese paso de iones o esas cargas, y vamos a poder medirlas. Sin embargo, lo importante ahorita, aquí como lo ven ustedes al lado izquierdo, o bueno, derecho para ustedes, al lado derecho vamos a tener una diferencia entre lo que sería el líquido intracelular y extracelular. ¿Qué diferencias ven en esos componentes? Por ejemplo, con el sodio. Es mayor que el líquido. Vamos a tener un líquido intracelular y un líquido extracelular. Normalmente esta gráfica nos la presenta Gayton, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a ver a lo largo de fisiología, y cuando pasemos cuando pasen a otras asignaturas, van a ver que los electrolitos no se comportan como con un número fijo, ¿vale? Por ejemplo, el sodio intracelular les describen como 10. Hay literaturas donde lo mencionan que va de 10 a 14. Y por eso es que en algunas partes, inclusive en Gayton, describen, no, es que el sodio es 10 veces la concentración que la extracelular. Entonces dice, pero 10 de 10 sería 100. Entonces cuando usted dice que hay un rango de, no, sí, 10 de 14, sí, 140. Intracelular, extracelular de potasio. Extracelular, bueno, aquí lo tenemos nosotros. Clínicamente van a ver que el nivel extracelular puede variar un poquito con el nivel sérico, que ahí no tenemos el nivel sérico, pero el nivel sérico puede variar entre 135 del sodio y 145, ¿vale? Por eso siempre van a encontrar ustedes como medida 140 en la mayoría de literaturas.
o aproximándose al 140. Vamos a tener el calcio, que ese sí va muy parecido, en donde está, aquí vamos a tener es un calcio iónico, pero dependiendo de lo que ustedes miren van a encontrar en algunas cosas una cosa que es el calcio iónico y otra cosa es el calcio total, que es el calcio que está unido también a estructuras proteicas y que va viajando a nivel del plasma en estructuras proteicas, y eso puede cambiar un poco. Ustedes van a ver que el calcio total lo van a ver siempre entre 9 y 10, el sérico, y el calcio iónico siempre lo van entre 1.1 hasta 2 aproximadamente. ¿Listo? Entonces eso va a variar un poquito dependiendo de donde ustedes lo lean. El magnesio igual, el cloro también, si ustedes miran el extracelular también lo marcan en 100 y normalmente hay un rango que va a estar entre 95 y 104 dependiendo. ¿Listo? Entonces para que tengan la idea general de que no es un solo número, sino que van a ver en muchas literaturas rangos, ¿listo? Que son rangos fisiológicos donde va a estar oscilando las concentraciones y son concentraciones normales, ¿vale? Pero ¿qué es importante? Que vean la diferencia de concentraciones. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se genera una diferencia a nivel intra y extracelular, vamos a tener lo que se llama gradiente, ¿listo? Ese gradiente es la diferencia que hay, entre mayor sea la diferencia de un lado y al otro de la membrana, mayor va a ser el gradiente. Por ende, cuando se haya, por ejemplo, una apertura, es como cuando hace un momento dijimos vamos a salir del salón. Tan pronto se abrió la puerta, todos se fueron contra el salón. ¿Por qué? Porque afuera no había nadie. Si afuera se presentaran 20 personas, habían salido más lentamente por un ladito. Como no había nadie afuera, todos salieron como pudieron. Entonces eso nos indica que había una diferencia de estudiantes adentro y afuera. Lo mismo pasa con los electrolitos. Si hay muchos electrolitos dentro de la célula y poquitos afuera, cuando se genera una apertura o una comunicación que pueda generar o permitir el paso entre ese medio interno y el externo de este electrolito, va a haber una velocidad de difusión, va a haber una velocidad. Y esto también puede ser afectado por la temperatura, por la superficie y obviamente por la distancia que tenga que recorrer. No es lo mismo que les diga, vamos a abrir la puerta y salen todos, a que de pronto la puerta dé a un pasillo muy estrecho y que sea largo, un pasillo de 10 metros. Ustedes no salen a la misma velocidad porque tan pronto pasen pueden abrirse, sino que en el pasillo, como deben continuar, van todos a una velocidad menor. Por ende, lo mismo pasa con los electrolitos. Cuando se genera una apertura, y eso lo vamos a ver mucho cuando veamos intercambio respiratorio, la distancia va a ser inversamente proporcional a la velocidad de difusión. En este caso vamos a ver que hay cosas que van a favor, como la concentración, entre mayor sea la diferencia, más rápido va a difundir. La temperatura, entre más temperatura tenga, más rápido va a difundir. Y otra cosa que también iría en contra sería el tamaño de la estructura, el tamaño de la molécula, la distancia a recorrer y bueno, otra cosa que vamos a ver más adelante, que es el coeficiente de difusión, pero eso lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. ¿Listo? Por ahora nos quedamos con gradiente eléctrico, gradiente químico, que se puede afectar por temperatura, por superficie y por gradiente. Entre más diferencia haya, mayor velocidad. ¿Vale? Ahora vamos a ver que hay dos tipos diferentes de transporte. Un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Cuál es la diferencia principal entre el transporte pasivo y el transporte activo? El uso de energía. ¿Normalmente el transporte pasivo usa energía? No, muy poca. No. El transporte pasivo vendrían todos los mecanismos, en este caso, que sean donde vaya a permitirse el paso de un electrolito o de una sustancia de un lado a otro a favor de su gradiente. Es decir, simplemente tenemos un canal en donde está aquí el canal. Acá tenemos potasio, intracelular, vamos a ponerle 140, extracelular vamos a ponerle 4.5. O bueno, cualquier número. Si nosotros tenemos un canal con dos sustancias, aquí puede ser una mezcla, una solución que tenga sodio y una solución que tenga potasio, y aquí otra igual. Si este canal se abre, ¿hacia dónde va a ir el sodio? Si tenemos una solución donde aquí hay 10 y donde aquí hay 145. ¿Para allá? ¿Hacia dónde? ¿Para allá? Derecha, izquierda. No, si yo abro el canal, ¿de dónde a dónde va a ir el sodio?
Ah, hacia acá, de donde hay más a donde hay menos, evidentemente, ¿cierto? Porque va a ir del sitio de mayor concentración al de menor concentración. Y si la mezcla ahora resulta que acá tenemos una mezcla de potasio con agua y acá tenemos 140 miliequivalentes y acá tenemos, vamos a subirla más, 48 miliequivalentes. Y yo abro el canal, ¿hacia dónde va? de allá hasta acá. Hacia acá, De mayor a menor. a menor. Y si en lugar de tener concentraciones acá tenemos es voltaje y decimos que acá hay un medio que está positivo y acá hay un medio positivo y acá hay un medio negativo y tenemos un ion, por decirlo, potasio, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia acá o hacia acá? Si tenemos un ion positivo a un lado, va a tender a ir hacia el sitio más negativo. Y si tenemos un ion negativo, va a tender a ir hacia, por ejemplo, si tenemos cloro, va a tender a ir hacia El lado el lado positivo. Entonces, ambos pueden generar un gradiente de concentración o eléctrico. ¿Listo? Que van a ir de su punto de mayor a menor concentración y eso lo vamos a ver cuando veamos el potencial de membrana. Gracias a que se genera este potencial, este intercambio constante de electrolitos y a que también tenemos un glucocáliz en la parte externa, vamos a mantener un ambiente interno un poquito más negativo que el externo y a eso lo denominamos potencial de membrana, ¿vale? Y es ese balance que mantiene las cargas extracelulares un poquito más positivas que las intracelulares. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante porque nos va a ser relevante cuando veamos el intercambio. ¿Listo? Entonces, tenemos la difusión simple. Entonces ya sabemos que tenemos, esto sería una difusión facilitada o una difusión simple a través de un canal, de una proteína. Pero si resulta que la sustancia, por ejemplo el oxígeno, puede atravesar independientemente de que esté la membrana, eso sería una difusión simple. Y más adelante ahorita vamos a ver también otro concepto que se llama ósmosis, en donde lo que va a pasar no sería, por ejemplo, el oxígeno, sino que sería, en este caso, solvente, agua. ¿Listo? Entonces, por ahora, tenemos una difusión simple que puede pasar a través de la membrana, de mayor a menor concentración, es decir, a favor de un gradiente, que no consume energía y va a favor de su gradiente de concentración. Esas son las características de un transporte pasivo. Pero tenemos otras estructuras que necesariamente necesitan de un medio para pasar. Entonces vamos a tener unas estructuras que van a estar facilitando ese paso y que puede ir a favor de su gradiente de concentración, y eso va a ser un transportador que también puede ser simple si simplemente está pasando una estructura de mayor a menor concentración. Por ejemplo, un GLUC transporta glucosa de afuera adentro de la célula y no está consumiendo energía, simplemente va a favor de su gradiente de concentración. ¿Listo? Pero también tenemos, bueno, aquí tenemos un poquito más específico lo que sería la difusión simple y facilitada, que ya la vimos un momento. Y ahora, antes de pasar entonces al transporte activo, tendríamos que ver la ósmosis. ¿Listo? Entonces, por ahora tenemos dos medios de transporte diferentes. Uno que no necesita proteínas y otro que sí necesita, pero que igual en ambos casos no se consume energía y en ambos casos van a favor de sus gradientes de concentración. Eso es necesario que lo tengan muy claro, ¿vale? Antes de pasar al siguiente transporte activo, tenemos que ver que las mezclas tienden a estar también con dos componentes, un soluto y un solvente. Hasta el momento hemos hablado de esto que es, ¿qué es lo que pasa de un lado al otro? ¿Un soluto o un solvente? Un soluto. Hemos hablado del transporte de solutos, pero también debemos tener en cuenta que estos solutos están disueltos, están en una mezcla. Esa mezcla está compuesta también por un solvente, que ese solvente también puede atravesar la membrana, y a eso lo vamos a conocer como ósmosis. Para la ósmosis vamos a tener en cuenta dos factores. El agua también va de su gradiente de mayor concentración a menor concentración.
Pero aquí no nos vayamos a confundir, ¿vale? Porque lo que estamos hablando de mayor a menor concentración es del agua libre. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista del solvente, vamos del punto de menor concentración de solvente a mayor concentración de solvente. ¿Listo? Entonces, cuando tengan en cuenta la ósmosis, el concepto de ósmosis va un poquito diferente al concepto de difusión simple, que es lo que vimos ahorita. En difusión simple hablamos del soluto. En ósmosis hablamos del solvente, ¿vale? Entonces vamos a ir en ósmosis del sitio donde hay más solvente libre al sitio donde hay menos solvente. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo, vamos a poner un ejemplo parecido a este. Tenemos dos recipientes similares en tamaño, ¿sí? En un recipiente tenemos una mezcla con una carga de un solvente muy pequeña, ¿sí? Y en la otra tenemos una concentración más alta, porque en la mezcla siempre que hablamos de concentración hablamos de la relación que tenga el soluto con el solvente. ¿Listo? Entonces podemos decir que en esta mezcla hay una menor concentración y en esta una mayor concentración. Por ende, si aquí hay menor concentración, aquí sabemos que hay más agua libre. ¿Listo? Entonces vamos a poner más agua libre. Y aquí hay menos agua libre. ¿Cierto? Si esta mezcla está menos concentrada, hay menos soluto, pero también hay más solvente libre. Y en esta que está más concentrada hay más soluto y por ende menos solvente libre, menos agua. En un estudio, en un experimento en donde se coloquen dos sustancias, ellos hacen una mezcla en un tubo con una forma de U, con una membrana semipermeable que es completamente permeable al agua, pero impermeable completamente al sodio, que es lo que colocaron ahí. Empiezan a ver que sucede un fenómeno, y es que el agua va a tender a ir del sitio de menor concentración de soluto, es decir, donde hay más agua libre, al sitio de mayor concentración de soluto, es decir, donde hay menos agua libre. Entonces, donde hay más agua, a donde hay menos agua, hasta buscar equilibrarse, de tal manera que si por lo menos en uno de los tubos hubiese solamente agua libre completamente, el agua tendería a pasarse casi toda hasta lograr alcanzar un balance. Y si en un lado no hay ningún componente, pues tendería a irse. Pero resulta que a medida que empieza a pasar de un lado al otro, también el agua que está en este recipiente va a empezar a ejercer una presión. Esa presión la vamos a conocer nosotros como presión hidrostática. ¿Listo? Esa presión hidrostática la vamos a manejar bastante cuando veamos nosotros función de